buenos días. Mi grupo está conformado por Kelly Joana Casarrubia, María José Llanos, Joyce Jaraba y mi persona Yuris López. El tema que a nosotros nos tocó fue el sistema auditivo. El sistema auditivo es el responsable de convertir los estímulos sonoros en información asimilable por las áreas del cerebro, especializadas en el procedimiento del habla, la audición, en la dirección de las ondas sonoras y que primero pasan por la oreja para luego llegar a los conductos auditivos externos y chocar con el tímpano que vibra con ellos. Es uno de los 5 sentidos del ser humano y está en funcionamiento las 24 horas del día, que en cualquier momento puede percibir los sonidos que se producen a nuestro alrededor y así podernos comunicar con todo lo que nos rodea y estar atento a todos los sonidos que podemos percibir durante el día. Tener una buena audición. Esto se debe gracias a unos procesos psicofisiológicos que se desarrollan en el oído. ¿Cómo se desarrollan en el proceso de la audición? Implica procesos psicológicos por la estimulación de los órganos de la audición y también de procesos psicológicos por el acto consciente de percibir sonidos. Las ondas sonoras entran por el oído externo y comienzan a vibrar el tímpano, que a su vez, que después de él comienzan a vibrar los 3 huesecillos conocidos como un yunque, que está por esta parte, un martillo que está por esta parte, que son pequeñas oscilaciones que siguen viajando a través de la ventana hasta conseguir mover esos líquidos existentes en la cóclea o también llamada caracol. La pérdida de audición por parte es uno de los problemas de salud más comunes. Afecta a todas las personas, no solo las edades mayores. Esto afecta incluyendo a toda la generación. La pérdida auditiva se refiere a estos 3 tipos. Pérdida auditiva conductiva, auditiva neurosensorial, auditiva mixta. Función de este sistema auditivo. Las ondas sonoras viajan por el canal auditivo y golpean al tímpano, haciendo que vibre. Estas vibraciones poseen un movimiento al fluido de la cóclea que estimula 15 células sensoriales, llamadas células axiadas, que invierten vibraciones en señales eléctricas del cerebro. Procesa datos, lo que es posible escuchar y disfrutar de cosas como la música o una conversación interveniente. Datos curiosos de la audición. La audición, los huesos más pequeños son los huesecillos del oído medio, el yunque, el martillo y el estribo. Otro sería el oído interno. Es del tamaño pequeño de la circunferencia de un borrador de un lápiz. Los oídos que nunca dejan de escuchar, siempre estarán en funcionamiento, incluyendo que si uno está durmiendo, el cerebro simplemente ignora todos esos sonidos entrantes. Los sonidos son más necesarios para escuchar también. Le ayuda a mantener un equilibrio estable. Muchas gracias. La pérdida auditiva. Bueno, la pérdida auditiva ocurre cuando algunas de las partes del oído no funcionan de manera normal. Esto incluye el oído externo, el oído medio y el oído interno, el nervio auditivo y el sistema auditivo. Dimensiones del sistema auditivo. Bueno, este se puede dividir en 2 partes.
Primero, el sistema auditivo periférico, lo cual cumple funciones en la percepción del sonido, esencialmente en la transformación de las variaciones de presión sonora que llegan al tímpano, en impulsos eléctricos o electroquímicos, pero también desempeñan una función importante en nuestro sentido de equilibrio. Bueno, el otro es el oído externo. Está compuesto por el pabellón que concentra las ondas sonoras en el conducto y con el que el conducto auditivo externo que desemboca en el tímpano. La ubicación lateral de los pabellones derecho e izquierdo en el ser humano ha hecho casi innecesaria la capacidad de movimiento de los diferentes. Bueno, esto sucede en muchos otros casos que tienen una amplia capacidad de movimiento de los pabellones, pudiendo enfocarlos como en una dirección providencia del sonido. De esta manera, pues esto contribuye a que la función del pabellón, que es la de concentrar las ondas sonoras en el conducto auditivo externo. Bueno, otro es el oído medio. Bueno, este oído está lleno y está compuesto por aire que influyen en la parte del tímpano que separa el oído externo del oído medio, y la trompa de Eustaquio. El tímpano es una de las membranas que está expuesta en movimiento por la onda que alcanza solo una parte. Bueno, la onda que llega al tímpano es absorbida y la otra se relaja. El oído interno se localiza la energía acústica y el oído medio se le transforma en energía mecánica, transmitiendo y amplificando hasta el oído interno. En donde se realiza definitiva la transformación en impulsos eléctricos. Bueno, el laberinto óseo es una cavidad en el hueso temporal que contiene el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea dentro del laberinto óseo. Se encuentra en el laberinto membranoso compuesto por el sáculo y utrículo, los conductos semicirculares y el conducto coclear. La transmisión ósea, además de la transmisión a través del oído, del tímpano a los osículos, las ondas sonoras en el oído externo, directamente por la oscilación de los huesos del cráneo. Ello es fácilmente comprobable si lo colocamos un día a presión vibrando por el parietal o sobre el hueso mastoide, dando el oído interno que se encuentra insertado en una cavidad de hueso temporal. Las oscilaciones del cráneo hacen entrar en oxidación directamente el fluido linfático de una manera que no es totalmente clara. Uno de lo que sí resulta evidente que en cualquiera de las dos formas de transmisión de las ondas es igualmente efectiva. Ir viendo la transmisión ósea como medio alternativo. Cuando hay enfermedades en el oído medio, pues esta transmisión ósea es también la responsable de que escuchemos nuestra voz con un timbre distinto al que lo escucha el resto de las personas. Otra función del sistema auditivo es esencialmente la transformación de variaciones de presión en las distintas horas originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire, en impulsos eléctricos, variaciones de potenciación, información de los nervios acústicos que estos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados concluidos. El pabellón, que se encuentra en esta parte, es una estructura cartilaginosa cuya función es captar las vibraciones sonoras dirigidas hacia el interior del oído. El nervio auditivo
Es el octavo de los 12 nervios craneales, lo cual es el responsable del equilibrio y la función auditiva. Es un nervio afertante del tipo sensorial. El martillo es de la unión del oído medio con la faringe y transmite los sonidos mediante vibraciones al yunque. El yunque se sitúa entre el martillo y el estribo y actúa de tal forma que el sonido pase de uno a otro mediante vibraciones sonoras. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Recibe este nombre por tener la misma forma que el estribo de una silla normal. Este hueso es el que recibe las vibraciones de los otros dos y por consiguiente el que envía las vibraciones sonoras al laberinto, es decir, al oído interno. Otra es el tímpano. Es una membrana elástica de forma cónica que comunica el canal auditivo externo con el oído medio, aunque está sellada la cavidad del oído medio. El canal auditivo se encuentra en esta parte, el canal auditivo. Es una cavidad del oído externo cuya función es conducir el sonido de las vibraciones provocadas por la variación del aire desde el pabellón auricular hasta el tímpano. La cóclea transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. Está situada en el hueso temporal y es la parte encargada de la función auditiva en el oído interno. Gracias. Enfermedades de la audición o sistema auditivo. Entre las primeras tenemos la hipoacusia, ¿sí? O sordera. Consiste en la disminución de la sensibilidad o capacidad de audición que afecta a los dos oídos. La complejidad de este trastorno es que es relativamente común. Puede tener lugar por diferentes motivos, presentarse en diferentes grados y puede empezar a cualquier etapa de la vida. Entre los síntomas es percibir sonidos demasiado fuertes sin que en realidad lo sean, dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando, también se puede dar por dificultad para diferenciar sonidos agudos entre sí, mayor entendimiento de las voces masculinas, sensación de estar sin equilibrio o mareado. También se da por sensación de presión en el oído. Entre una de sus causas, la más clara es el envejecimiento, los factores genéticos, la exposición prolongada a ruidos fuertes, algunos medicamentos, las infecciones del oído medio, lesiones en la cabeza y afecciones médicas como la enfermedad de Meniere pueden ser también causantes de hipoacusia. Otra enfermedad es la enfermedad de Meniere, ¿sí? Es un trastorno del oído interno que provoca episodios de mareo y pérdida de audición. Puede causar un mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de audición que desaparece y la sensación de presión o dolor en el oído. Suele afectar un solo oído y es una causa muy común de la sordera. La enfermedad de Meniere puede manifestarse a cualquier edad, pero suele aparecer entre el principio de la adultez y la mediana edad. Se considera una enfermedad crónica, pero existen diversos tratamientos que ayudan a aliviar los síntomas y a reducir su impacto a largo plazo en la vida. Entre los síntomas incluye sensación de que todo gira alrededor, como ya le había comentado, lo que es el vértigo. También causa una pérdida de audición, zumbido y sensación de presión en los oídos. El vértigo puede causar náuseas intensas y pérdida de equilibrio. La pérdida de audición puede ser permanente, ¿sí?
Entre otras tenemos la presbiacusia, ¿sí? Que es la pérdida progresiva de la capacidad auditiva y que se debe al deterioro producido en el sistema auditivo, ya lo que es generado por la edad, principalmente a nivel del oído y del nervio auditivo. La presbiacusia también se puede entender a la pérdida para oír altas frecuencias, empezando por las frecuencias del habla, que oscilan entre los 500 y los 4000 hercios. La presbiacusia se presenta a medida que las personas van envejeciendo. Este trastorno se presenta aproximadamente en un 25% de las personas en edades entre los 65 y 75 años de edad y en un 70-80% de los que tienen más de 75 años. Se presenta también en personas de edades inferiores hacia los 25 años, donde la pérdida de audición se da en las frecuencias muy altas, provocado por la incidencia de enfermedades como preparto, afectaciones mecánicas tanto del conducto como de los órganos internos del oído. Entre una de las causas de presbiacusia son factores ambientales, traumatísmico, exposición prolongada al ruido, infecciones auditivas, hipertensión, diabetes y medicamentos ototóxicos, o sea, medicamentos que dañan las células sensoriales del oído interno. Entre otras de las enfermedades tenemos la pérdida auditiva bilateral, ¿sí? Una pérdida auditiva bilateral consiste en tener una pérdida auditiva en ambos oídos. La pérdida auditiva bilateral puede tener distintos grados, ya sea leve, moderada, severa o profunda. La pérdida auditiva bilateral puede producirse por problemas que afectan al oído externo, medio o interno o por separado o en combinación. Entre una de sus causas, ¿sí?, están los factores que causan una pérdida auditiva bilateral son muy variados, ¿sí? Como les decía anteriormente, las causas más comunes son la edad, la exposición al ruido, factores genéticos, consumo de medicamentos, que en la mayoría de los casos se desencadena una pérdida auditiva neurosensorial. Asimismo, se puede padecer una pérdida auditiva en ambos oídos cuando existe una reducción u obstáculo que impide transmitir el sonido al oído interno. En este caso, se trata de una pérdida auditiva conductiva, ¿sí? Cuando la pérdida de audición es tanto conductiva como neurosensorial, se denomina pérdida auditiva mixta. Entre los síntomas de la pérdida auditiva bilateral consisten en tener una reducción de la capacidad auditiva, lo que es en ambos oídos. También puede ser, la pérdida auditiva bilateral puede también tanto simétrica como asimétrica. Cuando es simétrica, la pérdida auditiva es igual en ambos oídos. Cuando es asimétrica, cuando un oído se escucha mejor que con el otro, pero en ambos casos existe una pérdida auditiva en los dos oídos. Entre otras de las enfermedades tenemos la otitis, ¿sí? La otitis es la inflamación del oído interno, medio o externo, usualmente acompañada de una infección causada por una bacteria o un virus. Entre las clases de otitis tenemos la otitis media, que es la presencia de líquido con o sin pus llamado exudado y que es producto de una inflamación en la cavidad del oído medio, que se localiza justo detrás del tímpano, ¿sí? La otitis media puede producirse como consecuencia de un resfrío, un dolor de garganta, una infección respiratoria, ¿sí?, que causa congestión e hinchazón de los conductos nasales, la garganta y las trompas de Eustaquio. La otitis media está causada por una bacteria o un virus, como ya les había comentado, en el oído medio. Y la otitis media es una de las enfermedades más comunes en los niños pequeños. Entre otras de las clases de otitis tenemos la otitis externa, que es una infección del canal externo, ¿sí?, del oído, que se extiende desde el tímpano hasta la parte externa de la cabeza. Suele estar ocasionada por agua
que quedó en el oído, después pues sea de nadar, lo que crea un ambiente húmedo propicio para el crecimiento de las bacterias y los hongos. Entre los síntomas principales está el enrojecimiento de la parte externa de la oreja, acompañado de sensación de calor y dolor. Bueno, entre otras las enfermedades que no las tengo acá es la barotrauma. Esta enfermedad es una lesión del oído a causa de cambios en la presión barométrica, es decir, cambios en el aire o en el agua, lo cual por un cambio de altitud y puede provocar dolor. Esto puede suceder cuando una persona viaja en un avión, va en coche por las montañas o bucea. En este caso, pues los buceadores, sería un ejemplo, también pueden sufrir de esta enfermedad. Tratamientos a cada enfermedad. Hipoacusia. El tratamiento varía dependiendo del grado de patología, es decir, en los casos donde es leve o moderado, el tratamiento convencional sería la colocación de un audífono, el cual es este. Se colocaría en la parte trasera de la oreja. Para casos de hipoacusia profunda se puede realizar un implante de conducción, el cual es fabricado en titanio y cuenta con dos partes, una que se ubica quirúrgicamente debajo de la piel, justo aquí, y otra que sería el procesador de audio externo que se coloca detrás de la oreja, aquí es este, y se mantiene sujeto al implante de atracción magnética, es decir, él está sujeto de este. El implante transmite el sonido a través del hueso del cráneo hasta el oído dañado. Él ayuda a que la persona pueda escuchar mejor y es importante seguir las instrucciones de un otorrinolaringólogo. La segunda enfermedad sería la Meniere. Para esta enfermedad no hay una cura. Algunos tratamientos pueden ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y la frecuencia de los episodios de vértigo. El médico podrá recetar un medicamento para tomar durante los episodios de vértigo, el cual ayuda a disminuir la gravedad de un ataque. Los medicamentos serían la meclicina y la diazepam. Estos son tomados por vía oral y ayudan a reducir la sensación de giro y ayudar a controlar las náuseas y vómitos. También existen terapias y procedimientos no insativos como la rehabilitación, el audífono, que fue el que mostramos anteriormente, y la terapia de presión positiva. Si estos tratamientos no tienen un resultado en la persona, existen también unas inyecciones, las cuales ayudarán a mejorar los síntomas del vértigo. Estas son inyectadas en el oído medio, o sea, la inyección se introduce por el oído y son inyectadas aquí. Luego, el líquido es absorbido en el oído interno, acá. Existen dos clases, está la gentamicina y esteroides. También existe una cirugía que es en caso de que los ataques de vértigo sean graves, debiliten a la persona y los medicamentos no hayan ayudado a mejorar. La tercera enfermedad sería la tinnitus. Si esta enfermedad no es muy grave, el médico puede reducir los síntomas eliminando la cera de los oídos con un tratamiento de afección de los vasos sanguíneos, que sería algo así como una limpieza, con audífonos o cambiando el medicamento de los pacientes. En muchos casos esta enfermedad no tiene una cura, pero hay tratamientos que pueden ayudar a hacer que esos síntomas sean menos perceptibles, como lo sería la máquina de ruido blanco, que es esta que vemos aquí, y el dispositivo de enmascaramiento.
Estos pueden ayudar a tapar los sonidos inestables y de intensidades que varían, como serían los ruidos de los autos. En cuanto a un asesoramiento psicológico, ayudaría a que las personas convivieran con la enfermedad de una mejor manera y ayuda también a cambiar la manera en que piensan y que sienten acerca de los síntomas. En cuanto a la presbiacusia y la pérdida auditiva bilateral, estas enfermedades pueden ser corregidas mediante una operación quirúrgica o también, en el mayor de los casos, es tratada por este audífono, el cual ayuda a que la persona tenga una mejor audición, ampliando los sonidos del entorno y convirtiéndolos en señales eléctricas. Como ven, aquí tiene un dispositivo para que el volumen sea menor o mayor. Aquí en esta parte es donde se prende y por este medio toma las señales y las emite al oído de la persona. Las necesidades de utilizar uno o dos audífonos dependerán del grado de pérdida auditiva de cada oído. La siguiente enfermedad es la otitis. El tratamiento habitual a esta enfermedad se realiza con antibióticos, el cual sería la amoxicilina, que son unas tabletas y son consumidas por vía oral durante 10 o 14 días. Habitualmente el tratamiento antibiótico mejora significativamente en 48 horas, pero si la enfermedad es más grave, persiste durante varias semanas. El tratamiento en ocasiones se asocia a descongestionantes nasales y mucolíticos, el cual es este que vemos aquí. Se aplica por las fosas nasales, tiene un pequeño tubo que es introducido y acá se hace presión y él expulsa como especie de aerosol y este líquido ayuda a que se despeje. Barotrauma. Para muchas personas el barotraumatismo generalmente se cura con el tiempo, pero si los síntomas persisten, quizás se necesiten de tratamientos para equilibrar la presión y aliviar los síntomas. El médico podría sugerir aerosoles nasales, que son estos mismos que mostramos anteriormente, y descongestionantes orales, que son iguales pero son aplicados por vía oral. Además, se pueden tomar medicamentos antiinflamatorios para el malestar, como lo serían el ibuprofeno, naproxeno o paracetamol. Estos ayudan a disminuir el edema de la mucosa y así intentar mejorar en algo la función de la trompa de Eustaquio. Nuestra última enfermedad sería el trauma acústico. En algunos casos, cuando el daño ocasionado es grave, puede ser necesario una intervención quirúrgica para reconstruir el tímpano, pero también puede requerir tratamientos farmacéuticos y el uso de audífonos para minimizar el impacto de la pérdida auditiva. Como pudimos ver, en la mayoría de enfermedades es utilizado este audífono, cual es muy bueno y ayuda a que las personas tengan una mejor audición. Gracias. Buenos días. Consecuencias psicológicas de la pérdida auditiva. Ansiedad, aislamiento social y depresión son algunas de las consecuencias en los casos no diagnosticados ni tratados. La hipocausa aísla a quien la padece de la parte social del ser humano. El aislamiento lleva en sí al ensimismamiento, donde predomina el yo en frente de nosotros. De ahí a la depresión hay muy poco. Los efectos negativos de las barreras comunicativas están presentes en el alto porcentaje de las personas con hipocausa. El niño puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana. Esto afecta mucho el desarrollo y la educación de este. En la edad adulta afecta de igual manera la oportunidad y de generar empleo.
genera menor sostenimiento, lleva a la soledad, impotencia, frustración y pudiendo derivar a aislamiento social, ansiedad o depresión. El proceso para tratar dicha enfermedad sería el implante coclear. Cada vez existe más relación entre la demencia y la sordera. Combatir una puede impedir el proceso de la otra. Esta relación ha llevado a analizar el impacto del implante coclear como tratamiento y su efectividad, ya que es muy precoz. Se estudia la efectividad que puede tener en deterioros cognitivos, mejorando la inserción social y su calidad de vida. Esta quiere llegar a mejorar, primero, aumentar el sentido de la seguridad. Segundo, cambiar la perspectiva de la vida. Tercero, recuperar la autoconfianza y el autoestima. Cuarto, permitir comunicar e interactuar. Y por quinto, quiere facilitar el rescate de nuevos proyectos para que se puedan influenciar en nuestra sociedad. La hipocausa se puede tratar en los niños mediante estos tratamientos, utilizando juegos de computadoras como son laberintos de niños, dedos de tic-tac, los que son bastante sencillos y llamativos para dichos. 2. Utilizando rompecabezas, ya que este juego estimula las funciones cognitivas de los niños como la resolución de problemas, memoria y atención. 3. Remover actividades al aire libre, para que el aprendizaje llegue mediante estímulos del ambiente y puedan ver de esta manera concreta de conectarse con los otros niños, la cual le ayuda a comunicarse mejor. 4. Utilizar la televisión para el entretenimiento. Colocarle programas subtitulados para que los niños se puedan acostumbrar a este estilo de vida. 5. Instruirlos a la lengua de señas, ya que de dichas actividades es muy importante. Van a hacer que los niños se socialicen y se comuniquen de esta manera y puedan desplazarse con mayor normalidad en la sociedad.